Amados hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga. Buenas noches. La paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes, mis amados hermanos. Aquí está Samuel, este es Samuelito. Gloria al Señor. Tata está en el empleo y pues no puede estar acompañándonos por este momento. Pero me alegro mucho, mis amados hermanos, en saludarlos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Samuel, da un saludo a la iglesia. Dios le bendiga, hermanos. Bueno, mis amados hermanos, saludo a todo el ejército de Jesucristo. A mi hermana amada, bella, mi hermana Virginia, a nuestra hermana María Celedón, a mi hermana preciosa que es mi hermanita Mirella, gloria al Señor Jesucristo. Y estoy saludando a mi hermana Cecilia, gloria al Señor Jesús de Ecuador, a nuestra otra hermanita también de Ecuador. Bueno, hay un listado grandísimo. A nuestro hermano Freddy, nuestro hermano Segundo, nuestro hermano Cabezas, que nos han estado acompañando, gloria al Señor, a Joan, también hay otro jovencito que también nos estaba acompañando, también en los devocionales, amén. Y es muy interesante ver de pronto como las preguntas, eso nos anima a nosotros a seguir adelante con el propósito el cual Dios establece, ¿no? Porque no somos nosotros. Nosotros no hacemos nada. El Señor es el que lo hace todo. El Señor Jesucristo es el que cumple sus propósitos según la necesidad de cada uno de nosotros. Amén. Y vamos a seguir adelante en el nombre de Jesús. Sé que llegan momentos difíciles, momentos de enfermedad, momentos de dolencia, momentos de tribulación, momentos de angustia. Como sé que en ese momento está pasando, por ejemplo, mi hermana Virginia, nuestra hermana Mirellita, nuestra hermana Concesión, que el Señor Jesús me la bendiga porque también ha estado muy quebrantada de salud, ha tenido una tos que no se le ha querido quitar, bueno, y así sucesivamente tenemos muchos hermanos enfermos, quebrantados de salud, nuestro hermano Elías, nuestra hermana Jenica Sierra, que es su esposa. Hoy estuve escuchando su audio que también me envió. También está quebrantada de salud desde que ella estuvo en la clínica. A ella le ha entrado un virus, ha tenido un dolor en sus huesos que no se le quiere quitar, un dolor de cabeza que no se le ha querido quitar, pero hay poder en el nombre de Jesucristo. Y fuera de eso, pues esa gripa que también le cayó. Entonces eso ha sido muy duro. A mí me da mucha tos, no por gripa ni nada de eso, sino que al tomar los tratamientos me da mucha tos. Es lo que descubrí, pero me vine a dar de cuenta fue ahora último, que cuando tomo los tratamientos, entonces cuando empiezan a hacer efecto me da mucha tos, como si me fuera a ahogar. Pero es la reacción de los tratamientos. Y hemos tenido muchos hermanos quebrantados de salud. Nuestra hermana María Celedón también ha estado quebrantada de salud. Y su mamá también, gloria al Señor, venimos orando por ella. Y como dice la hermana María Celedón, primeramente en el nombre de Jesucristo, la salvación. Hermanos amados, yo me he hecho una pregunta todos estos días, he estado observando los mensajes de todos ustedes, los saludos, gloria al Señor. Me he sentado, no he querido, no he querido hacer el devocional todavía, porque he estado observando bastante, prestando mucha atención. Y yo le decía al Señor Jesucristo, ¿por cuál iglesia, Señor, es la que tú vas a venir? ¿Cuál iglesia es la que tú vas a venir a buscar a la tierra? Y meditaba harto en todo esto. Mira, hermanos, tenemos hijos que le faltan al respeto a sus padres. Y estamos hablando de personas bautizadas, personas creyentes, personas que aparentemente parece que ya fuésemos salvos, que si Cristo viene nos vamos con Él derechito. Entonces yo pensaba y decía, bueno, Señor, un muchacho que le falta el respeto a sus padres, que quebranta el quinto mandamiento, que es honrar a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. ¿Será que cuando tú vengas a llevar tu iglesia, aquel joven que grita a sus padres, aquel joven que le tira las cosas a sus padres, a sus pies, aquel joven que no valora, no agradece, que tiene ese, digamos, que no tiene temor de Dios en su corazón para hacer tales cosas y actitudes hacia sus padres? Yo pensaba,
Y meditaba en Dios y yo le decía al Señor, Señor, ¿será por cuál iglesia tú vienes? Eh, también ese es el tiempo donde unos hermanos se están matando con otros hermanos, unos hermanos levantan su calcañar contra otro hermano contra otro hermano, en riñas, en peleas, en contiendas, en disensiones. Hermano, y esto no lo estamos viendo afuera, esto lo estamos viendo dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, esto lo estamos viendo dentro de las familias. Un esposo golpeando a su esposa golpeando a su esposo, gritándole, tratándolo mal, insultándolo. No hay esa armonía, no hay ese amor, no hay ese cariño, no hay esa comprensión. Y yo meditaba mucho todos estos días, la verdad, he sentido un dolor en mi corazón y he sentido una tristeza dentro de mí. Y me sentí triste y yo dije, Señor, ¿por cuál iglesia tú vendrás? ¿Cuál va a ser la amada mía, la esposa mía? Esa iglesia perfecta. Samuel, búscame el libro de Cantares, hazme el favor. Y yo decía, Señor, ¿cuál es esa amada mía, esa esposa mía, esa hermosa mía? Y yo me colocaba a pensar en el Señor Jesucristo. Y de verdad, hermanos, que me causaba una gran pena dentro de mi alma y una gran tristeza. Yo decía, Señor, si un hijo le falta el respeto a sus padres y lo trata con desprecio, no lo valora, no le ama, no cuida de sus padres como es justo. Yo le dije, Señor, ese hijo acá se quedará, aunque aparentemente ese hijo cante alabanzas, diga que adora a Dios, diga que le es fiel a Dios, pero realmente no le es fiel a Dios porque es que para ti nosotras las madres somos especiales. Somos tan especiales que es un mandamiento bíblico. Y yo le decía al Señor Jesucristo, ¿por cuál iglesia, Señor, tú vienes? Hoy vemos muchos jóvenes entretenidos y hay un entretenimiento y un engaño mundial y parece que todo está lejos. Parece que Jesucristo no viene, parece que la verdad del Evangelio es nula ante todo lo que estamos viendo. Es preocupante porque me decían, digamos, en lo que estamos en el grupo de las hermanas Dorcas y hemos hecho propuestas digamos, como de que la iglesia pueda tener ese conocimiento de la palabra del Señor Jesucristo y una necesidad del conocimiento de las escrituras, de las enseñanzas, a profundidad de la palabra del Señor. Pero yo tenía angustia y tenía preocupación, porque yo le decía al Señor, Señor Jesucristo, vemos este último tiempo niños de 10 años violando una bebé de 1 año, de 9 meses. Hemos encontrado casos donde un niño de 10 años ha abusado sexualmente de su hermanita. Y hemos encontrado casos de jovencitos de 16 años violando a una niña, desviviéndola, que desvivir significa un joven que mate, le quite la vida a una niña. Y han sido estos casos los cuales nosotros hemos encontrado y se están viendo en este último tiempo. Porque este último tiempo se ha prestado para toda la pornografía infantil salir a la luz y tienen la facilidad de compartir redes oscuras por medio de WhatsApp, por medio de los celulares. También muchos padres no se dan de cuenta que a sus hijos los están instruyendo en los colegios, les están enseñando con los libros rosa. Mi hermano me decía, yo hablaba con él, y mi hermano me decía que allá en Cali le habían enseñado esos libros a los niños, y esos libros les enseñan cómo que deben de tocarse, en que ellos pueden tener intimidad sexual. Es una porquería total. Ese libro es algo que no merece decirle otra cosa a eso. Es
una inmundicia. Y mi hermano desde muy niño le ha dicho a los muchachos, a mis sobrinos, los para frente a un espejo y les dice, yo soy un varón, yo me amo, yo me quiero, pero yo soy un macho alfa. Él tiene esa costumbre y desde muy niño se ha acostumbrado a marcarles a ellos la identidad de quiénes son, de que ellos son unos varones. Una vez hicieron un evento en el colegio y vistieron a mi sobrinito Ricardo de mariposa. Le colocaron un vestido a él de mariposa, así como una mariposa rosada, de colores, como una niña. Habiendo niñas, y a las niñas les colocaron vestiditos que eran para los niños y a los niños los vistieron de mariposas y de cosas como para niñas. Y yo me quedé observando cuando mi hermano me envió esto. Yo dije, Señor Jesucristo, ¿hasta dónde está llegando todo esto? ¿Hasta dónde llegará todo esto? ¿Hasta dónde llegará todo esto con nuestros niños? Entonces vemos, hermanos, que desde adentro donde tú crees que tu hijo está seguro, donde tú crees que tu hijo está bien, de verdad que el primer fundamento de educación está desde la casa. Desde casa tienes que educarlos. Mira, aquí a Samuel nos pasó un acontecimiento cuando él recién llegó. Cuando él recién llegó, él también tenía cosas como inclinaciones extrañas le sucedían a él. Y esas inclinaciones que él estaba pasando no era porque él quisiera tenerlas, era porque lastimosamente en el entorno donde él estaba aprendiendo cosas que no debía de aprender porque es que son parte de su niñez. Y no tenía quien lo guiara. Entonces, cuando un niño no tiene quien lo guíe, quien lo instruya, quien lo enseñe, quien lo corrija en su casa, entonces tú como padre o como madre o como abuela, por ejemplo en el caso mío me ha tocado es como abuela, y tú tienes que conocerlos, fijarte bien qué anomalía hay en ellos, o sea, con qué algo extraño han llegado que no es normal ni debe de ser normal en ellos como niños o como adolescentes o como jóvenes. Y tienes que aprender a identificar en tu familia esa problemática la cual se está surgiendo allí. Pero si tú haces del oído sordo y tú crees que en el colegio te los educan, que en el colegio es donde ellos aprenden los valores, donde ellos aprenden, hermanos, de allá directamente de los colegios es donde está saliendo la peor barbaridad que podamos conocer, que están cometiendo los niños. Y decía una madre que golpeó a su niño porque encontró abusando sexualmente de una bebé de 9 meses. Y el niño tenía la edad de Samuel. Y decía que cuando ella entró a la habitación y lo encontró a él en este acto, ella cogió al niño y lo golpeó. Le pegó una juetera en la berraca y le gritó palabras feas, duras a él. Pero después después de que pasó todo, ella meditaba y decía, Dios mío, ¿qué puede hacer uno en un caso de estos cuando uno encuentra a un niño de estos en esta situación? Porque no solo es mi bebé, sino que es que él también es un niño. ¿Dónde aprendió eso? Entonces ella empezó a investigar y hace la tarea de preguntarle, ¿dónde vistes tú eso? ¿Quién te enseñó a hacer tal cosa? ¿Quién te dijo que eso era normal y que eso se podía hacer? Y empezó ella a investigar y se dio cuenta de muchas cosas que él había aprendido en el colegio, por medio de videos, por medio de cosas que le habían enseñado a ellos. Y, y ahí esta es la pregunta, ¿cómo poder descontaminarle la mente a un niño después de que esa mentecita ha sido atrofiada, ese proceso donde ellos no deben de tener toda esa contaminación en su mente, en sus pensamientos? Porque nosotros cuando estamos niños y estamos entrando a la adolescencia, nosotros tenemos una imaginación muy grande y la imaginación es increíble para cosas buenas porque para eso el Señor nos la dio. Amén. Entonces, ¿cómo manejar esa situación sería la pregunta? ¿Cómo manejar la situación cuando tu hijo es rebelde, cuando tu hijo es grosero, cuando tu hijo
tiene una actitud desagradable, muy desagradable en contra tuya como madre o como padre, si es creyente, ¿cómo, Señor, podríamos manejar esa situación? Entonces, es como una pregunta, ¿no? Es una incógnita que muchos padres se hacen. Y hay hijos que no quieren escuchar el consejo de un padre o no quieren que la madre les diga nada. Y también viceversa, a veces la madre también el hijo le va a dar un consejo a su mamá y la mamá no quiere escucharlo, la mamá a veces cree que porque es madre, entonces no podemos escuchar el consejo de nuestro hijo, pues es que yo soy la mamá. Y no, hermano, aunque nosotros seamos padres, también nos equivocamos y también es bueno escucharlos a ellos. Porque hay consejos bonitos y consejos sabios que nuestros hijos nos los han dado a nosotros. En el caso mío, mi hijo, John Esteban, me ha dado consejos bonitos y buenos. Y yo los he aplicado a mi vida y yo le digo, mi hijo, gracias. Y yo le digo, Señor, gracias por tu buen consejo, amén. Entonces, estamos viendo una decadencia, hermanos. Decadencia en la niñez, decadencia en la adolescencia, decadencia en la juventud. Hermano, y esto ha llegado, como yo les decía hace días que estamos con los devocionales por la juventud, esto ha llegado con poder, esto ha llegado con fuerza y con destrucción. Esto ha llegado con todas las jerarquías más poderosas de las profundidades de los mismos infiernos, a destruir la mente de los niños, a destruir el corazón de los niños, a destruir el corazón de un adolescente. Al término de este joven desvivir, matar a su propia hermanita, abusar sexualmente de ella, y al punto de llegar su propia madre en esconder el cuerpo de la niña y no denunciar al niño para que nadie se diera cuenta de lo que le había hecho. O sea, su propia madre estaba alcahueteando, tolerando la iniquidad de su propio hijo y prefería encubrir la maldad de su hijo. Pero cuando encubrimos, hermano, el pecado se hace más grande y no hacemos un bien a los muchachos, les hacemos un daño muy grande a estos muchachos. Así, mis amados hermanos, que yo quiero invitarlos a ustedes en el nombre de Jesús, de que nos demos cuenta que los tiempos que estamos viviendo son peligrosos, que los tiempos que estamos viviendo son tiempos que son difíciles y que tú no estás peleando contra carne ni sangre ni contra tus hijos. Tú estás peleando con legiones, con potestades. Tú estás peleando con las huestes espirituales de las regiones celestes de maldad. Tú estás peleando con entes de maldad muy poderosas. Estás peleando contra los hechiceros. Estás peleando contra los brujos. Tú estás peleando contra el ocultismo. Porque no creas, amado hermano, que colocan un hielo inmenso, grande, en los tiempos que hay, que son más promovidos al satanismo. Siempre se practican, pero cada ciertas fechas, en estos días hago algo así y les hablo sobre eso. Cada ciertas fechas se hacen estos digamos, presentaciones, ofrendas, ayunos a Satanás. Y esto lo hacen con el fin de los brujos, poder lograr más jerarquías y más poder. La jerarquía y el poder es que si él tiene un demonio, un espíritu que está al servicio de él, ese demonio hay otro que en la jerarquía más alta es más poderoso que él. Así que ese demonio sale y llega al otro que tiene más jerarquía con todos sus secuaces, con todos sus ayudantes. Y por eso cuando esta persona entra a ese cultismo, a practicar una hechicería en contra de alguien, pues según la jerarquía del demonio, pues así mismo es más poderosa, digamos, como aquella brujería. Pero hermanos, la palabra del Señor, yo les enseñé hace mucho tiempo sobre eso. Dice que ningún brujo puede maldecir a un hijo de Dios, ni puede hacerle daño a un verdadero, estamos hablando de un verdadero hijo de Dios. Pero si tú estás con un pie chueco, con un pie afuera, con otro pie adentro, hermano, lógico que si Satanás viene con toda, pues va a destruir tu vida, tu casa, tus hijos, tu familia. Te va a acabar porque estás mal con Cristo. Y nuestro único resguardo y protección es nuestro Señor Jesucristo. Él lo dice en su palabra y si Él lo dice, pues Él lo cumple, amados hermanos, porque el Señor Jesucristo es Dios. Él no miente, Él no es un ser humano como nosotros.
que nos equivocamos. Gloria al Señor, Él es el Señor. Entonces, estaba meditando en eso, mis amados hermanos, y yo los invito. Yo los invito a que ustedes se tomen y se pongan la mano en el corazón, como familia, como padre, como madre, como abuela, como tíos. Guiar e instruir no es tan fácil. Tener la sabiduría para hacerlo no es fácil. Y yo no les voy a decir, no hermanos, esto es supremamente fácil. No hermanos. Pero yo sí les puedo decir, amados hermanos, que si ustedes se aferran de la mano de Jesucristo, si ustedes buscan la sabiduría del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo les va a dar la victoria en su casa, con sus hijos, con su familia. Mire, aquí donde ve este niño, lo que es hoy es por la misericordia de Dios. Porque Samuel lo puede decir y él puede testificar. Ahorita nos contará un pedacito de su vida, de cómo Dios ha transformado en él su vida, cómo Dios ha ido transformando en él paso a paso, porque le falta, porque todavía no ha llegado como a ese término tal vez que chévere, pero lo que Dios ha hecho en él ha sido algo especial y maravilloso, porque las maravillas de Dios no se pueden callar. Y para la mamá también ha sido un proceso de transformación, de cambio, ella aprender a ser mamá, aprender a educar a su hijo, a guiar a su hijo, dejar tantas cosas que le estorban en su vida, aprender a tener ese dominio propio como ella como joven. Entonces tú como madre dices, bueno, mi hijo, mi hija ya está perdido, y lo toman muchos padres por perdido, pero no, hermanos, en las manos del Señor, un padre, una madre que le sea fiel al Señor Jesucristo, nunca puede decir que sus hijos están perdidos. Es que hay que buscarle al Señor y decirle, Señor, ¿cuál es la forma? ¿Cómo debo de hacerlo? ¿Cuál es la forma correcta? Aún para guiar a estos niños, hay que decirle al Señor cuál es la forma de guiarlos, cuál es la forma de uno disciplinarlos, cuál es la forma de uno ayudarlos. Porque todo tiene varios procesos, ¿no? Son unos procesos de escalamiento, donde vamos escalando juntamente con ellos. Y hay que dejarse, hay que permitirle al Señor Jesucristo, dejarnos nosotros mismos que el Señor nos use a nosotros, para que Él a través de nosotros haga su obra poderosa en la vida de ellos, para que no se pierdan. Los niños son especiales. Ellos tienen sus altibajos, ¿no? Ellos tienen sus cosas muy bonitas, pero también tienen sus cosas donde tú tienes que entrar a la corrección con ellos. Ellos no se lo ven porque para un niño todo lo que ellos hacen es bueno. Cómo se comportan es bueno, cómo contestan es bueno y ellos todo lo ven bueno. Pero por eso ahí va la corrección. Y el libro de los Proverbios nos enseña sobre la corrección. Instruye al niño en su camino. Y instruirlo, guiarlo, corregirlo, enseñarlo, exhortarlo. Y van muchas cosas allí. Entonces, mire, mis amados hermanos en Cristo, yo los estoy invitando en el nombre de Jesús. Pónganse la mano aquí en su corazón, fuertemente. Y mediten ustedes como padres, como madres, como abuelas, todos nosotros, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Cuando en un momento dado nosotros hemos bajado la guardia. Yo siempre he tenido algo, y se lo he dicho al Señor, yo le dije a Dios, Señor, si yo te soy fiel hasta la muerte, yo sé que tú serás fiel con mi familia. Yo sé que si yo no me desvío ni a la derecha ni a la izquierda, tú serás fiel. Una vez llegué de un campamento, pero estaba recién bautizada. Y yo llegué de un campamento. Y de ese campamento yo me acuerdo que cogí un cajón y alguien me pegó una bofetada en la cara. Y lo primero que estaba cambiando de mí era el temperamento. El temperamento para mí era difícil porque yo no peleaba, no discutía con nadie, pero si yo tenía un palo, lo que tuviera, con eso le daba a la persona. Y para mí eso era duro, era sujetarme y sujetarme a los reglamentos, sujetarme a un pastor, sujetarme a la iglesia, sujetarme al Señor. Y yo le dije, Señor, haz mi carácter más como el tuyo. Porque si yo sola quisiera o tratara de hacerlo, yo creo que yo nunca sería capaz de hacerlo. Y ese día me tocaba dar una enseñanza, predicar, estaba muy joven.
Eso le estoy hablando, hermanos, que tenía yo unos 22 años. Y me acuerdo tanto, hermanos, que yo llegué y fui corriendo y le dije, hermano pastor, yo le pegué a fulano de tal y le dañé un brazo, un dedo, y yo ya estoy disciplinada. Y el hermano me dijo, ¿quién te disciplinó? Le dije yo, pues usted, hermano, porque yo estoy diciendo que yo no puedo enseñar así. Y el hermano me dijo, hermana, te habías demorado porque tú no te comportas como una dama, tú siempre aguardas, acumulas todo y reaccionar es el principio de una mujer, reaccionar. Y hay cosas que se toleran y se aguantan y hay cosas que no. Y el hermano me dijo, bueno, y yo me fui. Y después, hermana, le toca a los, no, yo estoy disciplinada. Fueron y le preguntaron al hermano y le dijeron, no, a ella nadie la ha disciplinado. Pero yo me discipliné a sí misma, hermanos. Yo estuve en una vigilia y yo sentía que la presencia del Señor estaba, vea, nunca en mi vida yo había sentido que Dios estuviera tan lejos de mí como ese día. Y ese día entendí yo en mi vida que yo nunca ni jamás en la vida quisiera que el Espíritu de Dios y la presencia de Dios fuera tan ausente como ese día que yo sentí que mi corazón estaba tan seco, tan vacío, que yo no podía ni llorar. Yo sentí que mi corazón estaba, que yo estaba vacía, que estaba sola, que dentro de mí no había nada. Y, y ese día había una alabanza que me acuerdo que empecé yo a llorar y a llorar y a llorar. Y yo le dije, Señor, si hay algo que me duele en el alma, es no sentirte. Y tú lo sabes. Tú eres todo lo que yo tengo y lo que necesito. Y ese día arrodillada le hice un compromiso a Dios, hice un pacto con Dios y yo le dije, Señor, yo me comprometo y hago un pacto eterno contigo hasta que me muera. Yo nunca ni jamás levantaré mi calcañar para pelear y para golpear a ninguna persona con mi mano. Pero solo te ruego, Señor, que cuando tú veas que mis pies van a resbalar hacia el mal, guárdame para no hacerlo y para yo no dar mal testimonio. Porque, hermanos, cuando nosotros tenemos una mala actitud y cuando nosotros pecamos contra Dios, nosotros no podemos decir de que no, que nosotros nos acercamos a Él y que inmediatamente sentimos la presencia del Señor, y eso no es cierto. No es cierto, hermanos. Cuando hay un arrepentimiento genuino dentro de nuestro corazón, hay un reconocimiento. Yo lo primero que hice fue reconocer. Y lo primero que hice fue decirle al hermano, hermano, yo la embarré. Y yo no me fui a esconderme. Nadie me tocó que llamarme a solucionar mis problemas. Nadie lo hizo. Yo lo hice voluntariamente. Yo sabía que había hecho mal y yo sabía que en la condición que en el momento me encontraba. Y la primera persona que reconoció la condición en que se encontraba era yo misma. Cuando me fui para esa vigilia y lloré y le dije, hice ese pacto con Dios, hice ese compromiso con Dios y yo le dije, Señor, si tu presencia conmigo no va, yo no quiero ir a ningún lugar, yo no quiero ir a ninguna parte. Y esa alabanza que dice, si tu presencia conmigo no va, siempre me acuerda a mí de ese momento que ha pasado ya hace 20 y tantos años. Y yo le decía al Señor Jesucristo, Señor, si tú no vas conmigo, ¿de qué me sirve a mí ir? Si yo voy a estar dando un mal testimonio, ¿de qué me sirve estar acá? Yo quiero serte fiel porque yo sé que si yo te soy fiel, tú serás fiel y guardarás a mis hijos. Sé que tú los protegerás y sé que tú, Señor, nunca los vas a desamparar ni los vas a dejar a ellos. Y es un compromiso que yo siempre lo creí, hermanos, creí en lo que Dios iba a hacer con mis hijos. Lo creí ciegamente. Y lo he creído y lo sigo creyendo ciegamente hasta el día en que ya parta de este mundo y Dios diga, bueno, Liliana, chaulín, chaulín, nos vamos de aquí. A menos si el Señor no ha venido por su iglesia. Entonces, amados hermanos, son cosas que nosotros necesitamos ponernos a cuentas con el Señor Jesucristo. Hay acciones, hay actitudes, hay tantas cosas que dañan, distorsionan la verdad de Cristo en nosotros. La verdad de Cristo, el conocimiento de su palabra es auténtico, es precioso y maravilloso y poderoso. Así, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que empezar por identificarnos nosotros mismos y reconocer quiénes somos, qué nos hace falta, qué bueno, qué malo, en qué condición nosotros nos encontramos. ¿Cuál es la necesidad que nosotros tenemos delante del Señor Jesucristo?
Nosotros no podemos escondernos debajo de ninguna piedra. Nosotros no podemos escondernos de la soberanía del Señor. El Señor Jesucristo todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. Él conoce lo más íntimo de nuestros pensamientos. Él sabe si tú estás bien, si tú estás mal. Él sabe todo de ti, lo conoce, todo de mí lo conoce. Al Señor no le podemos ocultar nada en esta tierra. ¿Qué le podremos esconder al Señor? A Él no hay nada que esconderle. Entonces, mis amados hermanos, pongámonos la mano en el corazón, examinémonos. Estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo los tiempos más difíciles de este siglo. Aunque no creas, lo estamos viviendo con nuestra niñez, con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes. Los jóvenes están peleando, los que están en la iglesia están peleando por permanecer. Están luchando ellos mismos, dentro de ellos mismos, por permanecer, por ser valientes. Y necesitan que nosotros también oremos por ellos y los fortalezcamos en la fe. Porque es duro para ellos, porque es que ellos están siendo bombardeados, hermanos, de una manera impresionante. Y se necesita un dominio propio para decir y negarse a sí mismo y decir, no, esto no me conviene. Así, mis amados hermanos, que tenemos una tarea, es preguntarle a un padre, a una madre, a una abuela, a un familiar, ¿quién está comprometido? No de los que hoy avanzan y mañana se cansan, sino de saber de que tenemos una esperanza gloriosa, firme, de que veremos la gloria de Dios. Tarde que temprano, hermanos, pero usted le es fiel al Señor y se despoja de lo que no le sirve. Tarde que temprano usted verá la gloria de Dios. Usted verá la victoria del Señor Jesucristo reflejada en su familia. Hermano, apártese de la contienda, de la ira, de los pleitos, de las disensiones. No hagamos como hizo Lot. Lot estaba en el medio de todo mundo, pero nadie se dio cuenta quién era él. Y así pasa con muchos hermanos. Están en el medio de Sodoma y de Gomorra, que es lo que estamos viviendo ahorita. Pero nadie, absolutamente nadie se da de cuenta qué es lo que se está viviendo. Nadie se da de cuenta de lo que estamos viviendo. Aleluya. Nadie se da de cuenta de que están allí, pero nadie los conoce. Entonces, hermanos, nosotros somos cartas leídas, que nos conozca el mundo. Nosotros los demonios nos conocen, si sabían, hermanos amados. Ese texto bíblico que dice, a Jesús conozco y yo sé quién es Pedro, pero vosotros quiénes sois. Y cogieron esos demonios y los arañaron, los golpearon, les quitaron la ropa y salieron desnudos y golpeados. Porque el Señor dice en su palabra, y esto quedó registrado para que nosotros sepamos y nos demos cuenta que los demonios también saben quién es usted y quién soy yo. Y cuando Él viene con la tentación, Él no viene porque sí. Él viene con la tentación porque sabe que usted ha caído en la tentación tal vez repetidas veces en lo mismo. Entonces Él viene con la misma tentación repetidas veces hasta que usted le cierre la puerta, se niegue a sí mismo y diga, yo ya sé cuál es tu trampa, yo ya conozco tu estrategia. Y el Señor dice que seamos sencillos como palomas, astutos como serpientes. ¿Y cuál es la astucia? Reconocer, amados hermanos, cuando viene el peligro, cuando viene el engaño, cuando viene lo que es del demonio. Hermanos amados, despertemos. Jesucristo viene. Mire todo lo que están haciendo con los migrantes en Estados Unidos. El que quiera quedarse en Estados Unidos es obligatorio. Ya mandaron a pedir más de 30,000, yo no sé cuántos chips, para seguir colocando y haciendo implantes en la mano a todos los que se quedan allá. Hermano, Cristo nos está anunciando que Jesucristo está a las puertas y que este es el inicio, mis amados hermanos, es obligatorio. Después no va a ser los que migrantes, después va a ser el mundo entero, hermano, y esto va a ser mundial. Así, mis amados hermanos, que preparémonos, no es que nos vamos a preparar. Si Jesucristo viene en esta hora, en este momento, y te encuentra con pleitos, con tiendas, con divisiones, insultándonos los unos a los otros, golpeándonos los unos a los otros, aún a sus propios hijos, su familia. Hermano, ¿qué iglesia? ¿Por qué iglesia va a venir el Señor Jesucristo? Y medite cuando Él dice, muchos son llamados, pocos los escogidos. Y la gente cree que estas palabras son para el mundo. No, para todos los inconversos. Muchos son llamados y pocos los escogidos. No, hermano, esto es para la iglesia.
porque dentro de la iglesia es que están todos los llamados, y dentro de la iglesia es que están los escogidos. ¿Y por qué dice escogidos? Porque hay unos con corazones sinceros, que no se ponen a ver nada, hermanos, no les importa nada. Yo meditaba y hablaba con mi hija, hoy le decía, Tata, ayer, yo le decía, Tata, mira, ha habido algo particular en mi vida desde muy joven. Es que yo siempre iba y limpiaba las sillas de la congregación, limpiaba todo y hacía el aseo. Y siempre me acostumbré a ir y llegar del empleo y y iba y gozoso. Y a mí nunca me decían, hermana Liliana, tú vas a hacer el aseo. No, nunca me decían que si yo lo iba a hacer. Y yo siempre lo hacía con alegría y con libertad. Entonces, si alguien podía ir bien y si no iba, pues a mí se me daba lo mismo quien quisiera y quien no quisiera. Porque siempre me he enamorado de ese texto bíblico que dice que cuando sirvamos a nuestros consiervos no lo hagamos para ellos, sino que lo hagamos como para el Señor Jesucristo. Entonces, cada vez que yo hago algo en la iglesia, en la congregación, si van los hermanos o no van, si alguien colabora o no colabora, a mí se me da lo mismo. Porque yo siento en ese momento que los ojos del Señor Jesucristo no están puestos sobre los que no fueron ni los que no colaboren. Los ojos del Señor Jesucristo están puestos sobre los que tenemos la disposición, el corazón ahí para hacer lo que no nos está importando, el que sirvió y el que no sirvió. Y ahí me acuerdo mucho cuando el Señor Jesucristo dice, puesto los ojos en Jesús, en quien el autor, en el consumador de la vida, de que nuestra fe y nuestra esperanza. Entonces yo le decía a Tata eso, yo le decía, mira, ella llega y me dice, mamá, pero no te van a colaborar. Le digo yo, no importa, yo nunca he mirado eso, a mí no me interesa si me colaboran o no me colaboran, a mí eso no me importa. A mí lo que me importa es cómo el Señor Jesús me mire en ese momento. A mí lo que me importa es lo que el Señor Jesús está escribiendo de mí en ese momento. Y eso es lo que a nosotros nos debe de importar. ¿Qué es lo que Dios está pensando de ti? ¿Qué es lo que Dios está escribiendo de ti en ese momento? Amén. Entonces, cuando tú dejas la mirada para mirar a los demás hacia los lados, estás haciendo como Pedro. Pedro iba, Señor, si me permites caminar sobre el mar. Entonces el Señor le dijo, ven Pedro. Y él empezó a caminar sobre el mar. Pero un momento miró hacia el lado y hacia el otro lado. Y en ese momento, por favor, ayúdame que parezco, porque empezó a hundirse. Y eso pasa con nosotros, cuando nosotros miramos hacia un lado, hacia el otro. La condición, cómo los demás se comportan, cómo los demás hablan, lo que los demás hacen, lo que los demás dejan de hacer. Hermanos, usted se empieza a hundir. Lentamente se empieza a hundir. Y cuando menos piense, usted ha cambiado de actitud, ha cambiado de carácter. Y ya no es ese mismo hijo de Dios que agradaba a Dios cuando usted era libre, cuando usted no miraba a nadie. Y usted era libre, usted tenía esa libertad. A usted no le importaba a nadie porque usted solo lo miraba a él. Y usted solamente quería agradar al Señor. A usted no le importaba agradar al mundo entero ni a nadie. A usted lo que le interesaba era sentir que Dios se agradaba de usted. Pero cuando empiezas a mirar a los lados, se pierde esa convicción. Así que mis amados hermanos, Jesucristo viene. Y yo no los invito a que se estén preparando. Yo los invito a que tenemos que estar preparados. Los últimos tiempos los estamos viviendo. Si nos dicen locos, no importa. Si nos dicen fanáticos, no importa. A veces se usa el término de religiosos dentro de la propia congregación. Dicen, no, es que nos hacemos religiosos. Pues yo creo que una persona religiosa es aquella persona que tiene imágenes, que las adoran, bueno, etcétera, etcétera. Entonces a eso se les puede llamar religiosos, que repiten la misma repetición de la repetidera gloria al Señor, religiosos. Amén. Pero nosotros somos hijos de Dios, llamados, escogidos del Señor Jesucristo. Así que mis amados hermanos, yo los invito en el nombre de Jesús, recapacitemos, porque Jesucristo viene. Pero pregúntate tú en tu corazón, ¿por qué iglesia viene el Señor Jesucristo? ¿Qué cuenta le iremos a dar? ¿Se ha escuchado esa canción? Le digo yo, es un himno. Un coro, cuando venga de los cielos el Señor, si estás vivo o estás muerto, ¿qué cuenta tú le darás? Y ahí dice, amigo, no lo pienses más. ¿Qué cuenta tú le darás? Pero ahí yo no le colocaría amigos. Hermano, no lo pienses más. ¿Qué cuenta tú le darás al Señor? Porque realmente cuando venga de los cielos, si estás vivo o estás muerto, los que le vamos a dar cuenta al Señor somos nosotros, sus hijos, no los inconversos. Para ellos habrá su juicio, pero nosotros
nosotros, los que decimos tener su nombre, los que decimos tener su palabra, ¿qué cuenta le vamos a dar al Señor Jesucristo? Ahí es de meditar. Bueno, aquí tenemos a Samuel que nos va a hacer una lectura de la palabra del Señor y nos va a contar un poquito de su vida, de ese proceso tan bonito que el Señor ha hecho en él. Entonces, hágale, Samuel, acérquese para acá para que se pueda escuchar bien bonito. Bueno, hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga. Los invito a abrir la palabra de nuestro Señor Jesucristo en Salmos, capítulo 17, versículo del 2 al 5. Dice así: de tu presencia procede mi vindicación. Vean tus ojos la gratitud. Tú has probado mi corazón. Me has vestido de noche. Me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Me lee bien, he resuelto. Está en el 3. Tú has probado mi corazón, me has vestido visitado. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión en cuanto a las obras humanas, porque la palabra de tus labios yo me he guardado. De las sendas de los violentos sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Amén. Bueno, Samuel, ¿cuál es la parte más difícil para usted en la relación suya con su mamá? ¿Qué es lo que ha sido más difícil? Pero mire hasta acá para que los hermanos lo miren. Y los niños que de pronto también están pasando por ese proceso que usted le ha tocado pasar con su mamá. ¿Qué fue el proceso más difícil que le tocó pasar con su mamá? Pues de todo. Sí, pero cuéntenos una partecita que es interesante saber. ¿Cuál es de todo lo que le ha tocado vivir, de todo lo que le ha tocado pasar? ¿Cuál es ese proceso? Cuéntenos un poquito. Pues de todo difícil. Pero cuéntenos. Cuéntenos unas de esas experiencias difíciles, pero también lo que Dios también ha podido hacer para darle la victoria también por medio de esas oraciones que usted también ha tenido y ha elevado al Señor Jesucristo, porque Dios responde también a los niños. Amén.
descontrol de rabia de mi mamá. La falta de carácter y no sé qué más. Bueno, Samuel dice por acá que el descontrol de la ira de la mamá, porque cuando una madre se enoja con facilidad y se aira con facilidad, eso es lo que él dice, que ella se descontrola en ira. Eso que ya ha cambiado bastante a comparación de anteriormente, que se descontrolaba totalmente y se desubicaba. Y aunque él no lo nota, ¿no? Porque ahorita que ya le toca disciplinarlo, entonces ya él lo toma como ira, ¿no? Como que la mamá está enojada, pero en este momento ya le toca a la mamá entrar en disciplina. Antes su mamá actuaba con ira porque lo hacía por ira, porque mantenía disgustada, enojada, frustrada. Entonces por cualquier cosa se provocaba ira y pues los niños son muy afectados cuando los padres suelen ser así. Y el descontrol del carácter. Mire, porque yo le pregunto a Samuel esto, para que ustedes, amados hermanos, madres y padres, abuelos, que a veces creen que los niños no están observando y no están prestando atención a lo que sus padres hacen o cómo son. La falta de carácter, dice Samuel. ¿Qué es lo que más le incomoda a usted, la falta de carácter que le ha tocado vivir al lado de su mamá, Samuel? Eso tengo muchas cosas. Pues una de esas, ¿cuál es? Una de las partes más difíciles es que ella se deja manipular muchas veces de esas otras personas y le dan mal consejo a esas personas para destruirlo a uno. Entonces no tiene su carácter para poder disciplinarlo a uno, porque si no, si lo hace con rabia. ¿Se oye? Entonces, ¿qué dice Samuel? Que ella se deja guiar, ¿por qué? Por los malos consejos, para disciplinarlo a él. Amén. Entonces, esa parte, pues, para él es muy importante, ¿cierto? Tal vez no sé si a él lo disciplinaron con ira, lo disciplinaron con enojo allá donde estaba, tal vez ella se llenó de ira, de enojo, no sé. Tal vez lo hizo y por eso él tiene esta parte. Pero esas son las cosas que también los niños hay que ir enseñándoles, que las cosas viejas pasan y que Dios ha establecido cosas nuevas, que el Señor Jesús le está dando la oportunidad de tener una vida nueva y una vida diferente al lado de su mamá, que ya no está viviendo esa escena que vivió, pero que está viviendo una nueva escena, una nueva oportunidad y algo diferente. Entonces, eso es lo que uno tiene que enseñar a los niños, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son nuevas. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque miren, Samuel, este tiempito que lleva acá en la casa, Dios le ha dado la oportunidad de tener una vida nueva, de tener oportunidades diferentes en la casa. Que sí, que hay reglas, que hay disciplinas, claro que sí las hay. Entonces, cuando el Señor le permite a ellos tener una vida nueva, de tener una oportunidad de restauración, tanto como él y su mamá, entonces ellos lo que tienen que entender es eso, de que Dios les está dando la oportunidad de ser restaurados, tanto como a su mamá y como a él, porque si el Señor restaura a su mamá, pues va a restaurar la relación de él con su mamá. Así que el Señor está haciendo un proceso de ¿qué? De restauración en ambos.
Entonces mire que ahí es donde está. Y ahí es donde quiere empezar enseñándole a los niños. ¿Y cómo les puedes enseñar a ellos? Escuchándolos, haciéndoles todas esas preguntas, los conoce y aprende. Y ahí es el momento bonito para tú guiarlos y ayudarlos a ellos también, porque no los podemos ignorar. A veces ignoramos y por eso es que hoy en día vemos este descontrol en los jóvenes, jóvenes cortándose las venas, jóvenes suicidándose. Pero vaya a ver y verá, hermano, que no tienen con quién hablar. O nunca nadie, es un padre, una madre, una abuela, nunca se sentaron a preguntarle a sus nietos, a sus hijos, nada. Y es bonito hablar con ellos. A veces hay cosas locas que le cuentan a uno, que yo a veces pienso y digo, Dios mío, donde esto se lo cuenten a un hermano que sea bien, de esos hermanos que todo le llaman pecado, todo le dicen apártate de mí, lo reprenden en el nombre de Jesús, pues un muchacho de estos no puede hablar con alguien así. Entonces yo he escuchado un testimonio que contaban y decían que un padre en el culto, estaba hablando la hermana y decía que un padre, una familia, ¿no? Llegaba su hijo borracho y no le abrían la puerta, y no le abrían la puerta, y ese día el muchacho le rogó que le abrieran la puerta, no le quisieron abrir, y pasando la calle el muchacho lo mató un carro. Y ellos todo le decían que era pecado, que no lo recían en su casa porque eso era pecado, porque eso estaba mal, bueno, etcétera, etcétera. Pero resulta que al muchacho lo mató un carro. Y ellos toda la vida han vivido con ese dolor de que su hijo, ellos nunca le hablaron del evangelio a su hijo, no le compartieron del Señor a su hijo. Y en ese momento dicen, si yo le hubiera hablado a mi hijo, le hubiera abierto la puerta, le hubiera abierto la Biblia, le hubiera hablado del amor de Jesús, le hubiera guiado, las cosas fueran diferentes. Pero no lo hicieron. Y ahí cargan con esa consecuencia. Han cargado toda su vida. Gloria al Señor Jesús. Entonces miren la importancia, hermanos, de que hablen con ellos. Esto es bonito, conversar con ellos es bonito. Es bueno hablar con ellos. Es bueno escucharlos. A veces ellos hablan mucho porque es normal, los niños hablan hasta por los codos, hermanos. Usted se queda callado un ratico y ellos van y le buscan conversa, de preguntarle en cualquier cosa, porque es la naturaleza de un niño, hablar y hablar y hablar. Entonces cuando ellos ven que todo está en silencio, hermanos, siempre te van a ir, te van a buscar, te van a preguntar cualquier bobada, si sea la más bobada, pero te la van a preguntar porque ellos solamente quieren interactuar, quieren buscar una conversación con alguien para no sentirse como solos, porque es parte de la niñez. Sí, mis amados hermanos, que esto es algo pequeñito, es como algo que vamos a empezar a hacer en el nombre del Señor Jesucristo, porque todos estos, como dicen, ¿no? Son espacios para reflexionar, son cosas importantes, hermanos. Cristo viene y de verdad te invito a conversar con tus hijos, a hablar con tus hijos, a reír con ellos. Y aunque te parezcan las cosas más locas de la vida de ellos, escúchalos. Yo he escuchado unas cosas locas de mi hijo, yo no sé, pero locas que tú dices, oh, esas cosas locas. Pero tú piensas y dices, no, si esas cosas locas se las dijeran a una persona que todo le dice, hay poder, hay poder, hay poder, hermano, pues grave. Esa persona no podría hablar con un muchacho de esos. A veces uno escucha al otro y escucha uno cosas, sus pensamientos, o cuando quiere y se sienta a contarle a uno o esto o aquello por aquí. Y si yo lo interrumpo, entonces me dice, mamá, no me dejas hablar. Entonces yo me quedo callada y digo, yo, bueno, hay que escucharlo, hay que dejarlo hablar. A veces llega Tata y viene y me cuenta, y me cuenta, y me cuenta, y me cuenta, porque como todo, ¿no? A veces tenemos entre nuestros hijos, tenemos el dramático, tenemos el que es más serio, como el elocuente, el que por allá está así, pero también tenemos el que es atravesado para hablar, el que habla así, atravesadamente. Gloria al Señor Jesucristo. También tenemos la víctima, los que se hacen la víctima por todo y se victimizan ellos mismos. Y tenemos a las víctimas, así. Entonces, tenemos todos esos partecitos. Hermanos, si tú tienes tus hijos, aprende a conocerlos. ¿Quién es cada uno?
¿Cuál es o sea, cómo lo tienes? No nos ceguemos, hermano. Una vez, Yonesa me dijo, mamá, es que contigo no se puede hablar porque tú no me dejas hablar. Y yo le dije, yo bueno, está bien. Perdóname si no te dejo hablar. Vamos a hablar. Y empezamos nosotros a conversar. Y él a contarme, a conversar, bueno, por aquí, por allá. Y fue hasta chévere. Y ha sido chévere. Él habla y uno pone cuidado. Y eso de que los aprendemos, mira, hasta de ellos mismos, amén. Y así es como el Señor también a nosotros como padres nos ayuda. Porque es que nosotros hermanos, nosotros como padres no somos perfectos. Y el rol de un papá no es simplemente regañar, echar cantaleta, dar de comer, hacer de comer, servir comida. Ese no es el rol solo de ser papá. Eso va más allá, va más allá. Y eso hay que pedirle la dirección al Señor Jesucristo, que nos guíe, que nos direccione y que nos dé mucha sabiduría. Así, mis amados hermanos en Cristo, que vamos a hacer una oración y vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Que el Señor nos ayude como padres. Dice acá en la palabra del Señor Jesucristo: halle sobre las ciudades impenitentes. Esto lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 10. Dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Y el que vosotros oye, y a mí me oye, y el que a vosotros desecha, y a mí me desecha, el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Gloria al Señor Jesucristo. Ay de vosotros, dice el Señor. Ay, es un ay. Y uno lee este texto y el Señor manda al arrepentimiento. Hermanos, si hemos hecho las cosas mal, digámosle al Señor que nos perdone. Y arrepintámonos de todo corazón de nuestros errores, de nuestros pecados. Y si nos falta a nosotros, hermanos, ser mejores padres, que el Señor nos ayude. Porque la casa se está perdiendo, su familia se está perdiendo al lado de ustedes mismos, padres. No permitamos que el enemigo te robe o nos robe nuestra familia ahí al lado de nosotros mismos. Siempre seamos sencillos como paloma. ¿Por qué sencillos? Porque en el medio de la sencillez puedes escucharlos a ellos. Y en el medio de la sencillez podemos corregirlos. Hasta en el medio de una recocha y una risa le dices la verdad a ellos. Amén. Siempre hay momentos y hay espacios. Hay espacios, todo tiene su tiempo. Tiempo para delegar, tiempo para instruir, tiempo para enseñar, tiempo para corregir, tiempo para exhortar, tiempo para reír, o sea, disfrutar tu familia. Todo tiene su tiempo. No conviertas tu casa en una casa de amargura todos los días. ¿Por qué? ¿Qué le estás enseñando a tus hijos también? Si todo el tiempo solamente hay amargura en tu casa. Amén. Pleitos, contiendas, iras, disensiones, divisiones. Así que seamos el mejor ejemplo. Mientras tengamos vida, seamos el mejor ejemplo para ellos. Amado y soberano Señor Jesucristo y Dios Todopoderoso, Señor. En esta hora nos presentamos ante tu presencia, Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor Jesucristo, por este ejército de Jesucristo. Presentamos ante tu presencia estos padres, estas madres, estos abuelos, a todos los que están encargados de sus muchachos, Señor Jesús, a estos jóvenes, a estos adolescentes, Dios mío. Presentamos ante ti nuestras vidas, Señor, mi familia, John Esteban, a Cristian, a Kelly, Tatiana, a Samuel, a mi esposo, Armando, Señor.
Jesús, aquí estamos, rogándote, Señor, que nos des dirección, que nos ayudes, que nos guíes con tu Santo Espíritu. Que permita, Señor Jesús, que en una casa haya armonía, Señor, paz, tranquilidad, óleo de gozo, óleo de alegría, Señor Jesucristo. Que nos enseñe, Señor Jesús, a nosotros también como padres, a determinar, Señor Jesucristo, a conocerlos, porque todos los dedos de la mano son diferentes, Señor, y cada uno de nuestros hijos son distintos y ninguno se puede parecer al otro, Señor. Te rogamos, amado Señor, que nos des la sabiduría como padres, como madres, como abuelos, que nos guíes con el poder de tu Espíritu Santo, no para hacer nuestra voluntad, sino hacer la tuya y como tú quieres que nosotros seamos. Te rogamos, Señor, que nos guíes con tu Santo Espíritu, Señor. Que todos estos pleitos, disensiones, iras, enojos en los hogares, unos hermanos peleando contra otros hermanos, Señor Jesucristo. Señor, ¿por qué iglesia vienes tú, Señor Jesucristo? Amado Señor, que podamos proceder y entrar en el arrepentimiento, Señor. Como le dijes tú, Señor Jesucristo, a Noé, Señor Jesús. Entra tú, tu casa y tu familia, Señor, sus nueras, sus hijos. Padre, aquí están estos hijos, Señor, para que entren juntamente con nosotros. Aquí están los esposos para entrar juntamente con nosotros. Aquí están nuestros nietos para entrar con nosotros. No permita, Señor, que la casa se derrumbe y se caiga. Pero corrígenos, instrúyenos, enséñanos y exhórtanos y guíanos con tu Espíritu Santo a nosotros. Porque sin ti nada podemos hacer, Señor. No es tiempo, Señor, de estar jugando a la salvación, ni tomar tu nombre como burla, Señor, para dar mal testimonio, Señor, ni en nuestro hogar, ni a nuestros vecinos, Señor, ni a nadie. Es que tú pronto vienes, Jesucristo, y el tiempo se está acabando, Señor Jesucristo. Pronto cerrarás la puerta, Señor Jesús, y este lamento no es para el mundo. Este lamento es para nosotros, para tu iglesia que te hemos conocido. Porque ellos tienen su propio ay, todos los que no te reciban, Jesús. Pero nosotros que te hemos conocido, este ay es para tu iglesia, Señor. Para todos los que no se arrepintieron, Señor Jesucristo, y anduvieron conforme a su carne, a su concupiscencia, a sus pleitos, a sus iras, a sus contiendas, a sus decisiones, Señor Jesucristo, a las fornicaciones, a los adulterios, a las hechicerías, a los hurtos. Esto es para nosotros, Señor. Guarda, Señor, nuestra casa. Guárdame a mí, Señor, como templo de tu Espíritu Santo. Y perdónanos, lávanos, límpianos y santifícanos, Señor Jesús, en esta hora. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, Santo y misericordioso. Aleluya.